estaba Sí. aquí en Zoom y se pasó a Facebook. Ajá, sí, es que dice que hay Ajá. veces que les cuesta más, entonces estar ahí, mientras que en Facebook, pues Sí. ahí también se mantiene. Ajá. Pero Ahorita sí, no he siempre visto a están. ninguna todavía. Ah, bueno, muy bien. De todos modos, igual al finalizar siempre les doy el dato. Ajá. Hola, Senia. Hola, Ivy. Gracias, Walter. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la voz de Xioma. Señaló. Buenas noches. Buenas noches, Alvarito. Primero que Álvaro, ¿cómo veo. está? ¿Cómo está? Sí, soy Xiomara. Bien, Alvarito, qué alegre. Gracias, igualmente. Hola, Ceci. Gusto saludarte, Álvaro. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Vamos a hacer los audífonos. Hola, Ceci. Ahora sí ya te identifiqué. Soy Lupita. Sí, Que Lupita. mañana empezamos. Yo sí. Ajá. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Qué alegre. Sí. Usted es alegre y yo temblando. Nah. Buenas noches. Buenas Pero noches, qué gusto Susel. estar con ustedes. Hola, Buenas Susel. Gracias, igualmente, Ceci. Buenas noches. Buenas De noches, veras, Lupi. Ceci, ¿estás nerviosa? Sí. No. Siempre. Tú sos bien busa, Muy Ceci. bonito. Ahí vas a ver. Sí, Ceci es bien busa. Buenas noches. Buenas noches, Elcita. Pero dice que nunca se debe perder ese Ese sentir. cosquilleo, ¿vea? Correcto, sí, tiene que ser siempre. Es la emoción. Es la emoción. Entonces, sí viste que ya están colocando altares. Sería conveniente que también lo pudiéramos comentar acá Sí, para los alumnos, ¿verdad? Comentarles la idea. sí, claro. Ujú. Claro, y unos bien lindos, lindos, todos están preciosos el esmero que pusieron. El Cita fue la que inició.
Hola, Ceci. Hola, Elcita. ¿Qué tal? Hola, Jenny. Hola a todas. Hola, Ana Hola. María. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Pati. Hola, Reina. Buenas noches. Pues fíjate, Ceci, que yo bien obediente puse lo de el altar de la Biblia en otros chats que tengo y ya los están haciendo también. Ah, qué lindo, qué Fíjate. lindo, Sí, me mandaron fotos ya. qué bueno. Bueno, Ahí te voy a mandar por escrito por qué esa razón se conmemora el mes de la Biblia en el mes de septiembre. Muy bien, así se los comparto también. Ajá, Gracias. de hecho, si ustedes pueden ver en el Facebook, se subió una parte también que se hacía mención las razones, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, hay una explicación también. por San Jerónimo. Correctísimo. San Jerónimo. Voy a empezar a escribirlo mientras que espero. Fíjense que aquí están, voy a apagar porque ahorita ya viene la bullona que están sanitizando, dice, por parte de la municipalidad, todo el condominio. De veras. Ajá, pero es una bulla ustedes que ¿Y qué hacen, Lourdes? con unas, Ceci, que yo bien ¿cómo se obediente llama? puse Como lo de cosas la- así, los del altar de la Biblia. todas las paredes, Ya los todo. están haciendo Pero como yo doy para la parte de atrás también, y es donde estoy, y abajo, se oye re bien. Buenas noches, ¿qué tal, Ceci? Hola Max, gusto saludarte. Ahorita te anoto. Gracias, igualmente. Viene Pamela. Gracias, Ceci. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Buenas noches a todos, Ceci. Buenas noches, Hola, Larisa. saludarte, Larisa. Gusto de Buenas noches, oírla. Ceci. Gracias. Ya la vocecita de cada quien se conoce, ¿verdad? Sí. Qué gusto verte, Vicky. Muchas gracias, Ceci. Gusto de verte también. Ya te veo más fresquita. ¿Qué hiciste? ¿Me veo más que? A mí. Fresquita, ya no te vi que te estaba soplando. Ya, es que ahorita ya está soplando un poquito el aire. Ah, bueno. Abrirle puertas y ventanas y todo. Ajá, para que ventile, ¿verdad? Se siente rico, porque afuera está haciendo frío, está fresco. Está fresco. Fumito a la niña, no. ¿Sí? Fumito a la niña, no. Ya no hay que compartir, olvídate. Ah, era eso. No sé qué pasó, pero nos dejó así como, wow. Que nos compartan qué está pasando, ¿verdad? Hola, Por lo Pati. menos. Hola, ¿qué tal, Sanita? ¿Cómo te va? Bien, Pati, gracias. ¿Y tú qué tal? Gracias a Dios, bien. Buenas ¿Está todo, noches. Michela? Buenas noches, Pati, ¿está Sonia? Hola, hola, ¿qué Hola, tal? hola, noches. Lili. Ya las 7:30. Entonces, Sí. creo que Ana María y el padre ya nos están acompañando para ver si arrancamos. Ahorita son las 7:30 en punto. Sí. Buenas Yo noches. cabal que iba a preguntar Buenas dónde noches. estaba el padre. Sí, ahí Buenas está el noches. padre. Buenas Espero que nos noches. Buenas confirme. noches. Aló, muy buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal, Padrecito. padre? Buenas Padre. noches. Buenas Aquí Nos noches. vemos, señor. padre. Buenas noches, padre. puntualito. Gracias. Hoy voy a renunciar al video. Solo van a Vale. escuchar mi voz. Ven. ¿Por qué padre? Que estoy hecho un desastre ahorita. No tengo una imagen digna de un profesor de espiritualidad. Ah, Así que Bueno, me van a escuchar. está bien. Voy a proceder a bloquear micrófonos entonces. Bueno, Muy bien. así pues. Oh.
Listo. Aquí Estamos. estamos. Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de espiritualidad claretiana. Estamos llevando a cabo el tema de la fragua en la vida cotidiana, todavía con la primera etapa del Quid Prodest, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar esta etapa para entrar a la siguiente etapa de la fragua en la vida cotidiana, ¿verdad? Ya 2 clases más y entramos en otra dinámica. Si Dios quiere, ¿verdad? Vamos cada vez más profundizando en la espiritualidad claretiana y en la espiritualidad, por supuesto, cristiana, que van de la mano. No existe una espiritualidad claretiana por sí sola, sino está contenida dentro de la espiritualidad común, ¿verdad? De todos los bautizados y bautizadas. Así que quiero darle la cordial bienvenida nuevamente a todos los alumnos y alumnas de la Escuela de Formación Cristiana, a todos los servidores, servidoras, profesores, y a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook Live, tanto de la escuela como de la parroquia, ¿verdad? Que están haciendo este enlace, con el deseo de que estas noches que estamos llevando a cabo estos miércoles, pues sean una buena oportunidad de crecimiento espiritual, de fortaleza en nuestra fe, y que sea sobre todo una experiencia de Dios en nuestra vida en este tiempo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que lo necesitamos más que nunca, fortalecer la inteligencia espiritual y fortalecer lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a dar inicio con una oración, que es la oración claretiana. Esta oración que ustedes tienen enfrente es la oración que ya la hemos usado, pero la quiero oficializar, será la oración que nos va a acompañar durante este curso, porque es la oración oficial para el capítulo general que la congregación a nivel mundial está preparando para el 2021. En agosto del 2021 vamos a tener una reunión en Roma, todos los superiores mayores de la congregación del mundo entero, para evaluar la misión claretiana, para repensar en la misión claretiana y para darle dirección a la vida claretiana, a los proyectos claretianos, a las parroquias y a las misiones, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que ustedes se apropien de esta oración como una oración propia y no solamente la usemos aquí en el espacio de la formación en la Escuela de Formación Cristiana, sino que la usen también ustedes en su oración personal, en su oración de grupo, para que nos ayuden, ¿verdad? Para que todos los claretianos fieles al carisma y a la espiritualidad de San Antonio María Claret podamos evaluar y proyectar el futuro, ¿verdad? No sabemos todavía a estas alturas cómo va a ser esa reunión, si va a ser vía Zoom o va a ser vía ya presencial, será en el próximo año. Sin embargo, esta oración nos va a acompañar en nuestra vida claretiana y en nuestras posiciones claretianas. De hecho, estoy mandando a hacerlas en forma de postalita para repartirlas a todos los grupos pastorales de nuestra parroquia para que nos acompañen. Así que esta oración, pues, les invitaría a que se apropien de ella, ¿verdad? Para que nos ayuden a hacer este camino, ¿verdad? Entonces, le pido a Ana María que nos ayude, nos ponga en sintonía con el espíritu de San Antonio María Claret y sobre todo con el espíritu de Dios Padre, ¿verdad? En nuestra vida. Así que ánimo, hacemos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a seguir a tu Hijo Jesucristo y nos envías, como a los apóstoles y a nuestro fundador, San Antonio María Claret, a anunciar por todo el mundo la buena noticia de la salvación. Arraigados en ti y en el amor al prójimo, te pedimos que nos envíes tu espíritu para que podamos discernir tu voluntad sobre nuestra congregación
en este 26º capítulo general. Como hijos del corazón de María, te confiamos nuestro peregrinar, para que, transformada nuestra vida misión, seamos audaces y creíbles mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y nos quedamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de presentar el tema, quedémonos ahí un momento con la oración claretiana. A mano izquierda tienen ustedes en la pantalla un logo que Ana María ha colocado. Ese logo que ustedes ven es el logo oficial de este 26º capítulo general de la congregación, ¿verdad? Este 26º capítulo general de nuestra congregación va a estar acompañado por la experiencia precisamente de este logo, que es el camino de los discípulos de Emaús, que van hacia Emaús, ¿verdad? Con el sentimiento de tristeza, el sentimiento de desilusión, ¿verdad? Porque han crucificado al Señor, su esperanza, su vida, y pues no han podido recuperarse en el dolor, en el duelo, ¿verdad? Y va ahí en el camino platicando sobre lo que ha sucedido, y hay una tercera figura que aparece, que es la figura del peregrino, desconocido para ellos, que no saben quién es y que al final se revela que es Jesús, ¿verdad? Muy parecido a este camino que estamos haciendo nosotros a través de la fragua en la vida cotidiana, ¿verdad? Vamos como esos dos discípulos contando experiencia, contando nuestra vida, compartiendo lo que vamos viviendo en el día al día, pero a la par nuestra no estamos solos, ¿verdad? Nos acompaña siempre Jesús a través de su presencia, a través de su palabra, a través de la Eucaristía. Entonces, ese símbolo es muy hermoso, muy bonito. En el fondo ustedes ven las tres cruces que están en el fondo, son los símbolos de la crucifixión, ¿verdad? Y el camino hacia Emaús, que es prácticamente lo que nosotros hoy estamos haciendo. Bien, antes de entrar también al tema, quiero recordarles, ¿verdad?, que espero de ustedes pues la mayor generosidad posible en cuanto que estén haciendo camino a través de a través de este curso, en el sentido que van haciendo las tareas que les voy indicando, las pistas que les vamos dando para ir creciendo, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Recuerden que se los decía hace muchos meses al inicio, este curso no pretende ser solamente un momento de conocimiento nocional, ¿verdad? Sino una experiencia de cada miércoles, o sea, que el curso de espiritualidad claretiana nos ayude a crecer, nos ayude a entender y a reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que, aunque no pida los miércoles, ¿verdad?, las tareas que van haciendo, porque son más reflexiones de tipo personal, que en realidad pues la puedan hacer, ¿verdad? No lo dejen para otro día, no lo dejen rezagado, porque si no, pues el curso no va a tener el efecto deseado, ¿verdad? Que es el poder descubrir el paso de Dios en nuestra vida a través de los diferentes tópicos que estamos abordando sobre la espiritualidad claretiana y la espiritualidad cristiana en general. Así que por favor, pues les pido que lo vayan, ¿verdad?, haciendo. No se olviden de su diario espiritual, ¿verdad?, que es el instrumento con el cual ustedes tienen que dialogar, hacer oración, porque ese diálogo nace de la propia vida y de su propia experiencia. Y lo que ustedes van escribiendo ahí no son teorías, no son conceptos, sino es la propia vida. Así que espero que las tareas y sobre todo la del miércoles pasado les haya ayudado, les esté ayudando, ¿verdad?, para entrar cada vez más en la profundidad de sí mismo y encontrándose con Dios. Bien, pasamos entonces al tema de este miércoles. El tema de este miércoles se llama
sanando heridas en un proceso de liberación y de madurez espiritual, ¿verdad? Es un tema sugerente, un tema muy importante para poder realmente adquirir una madurez espiritual, ¿verdad? Fundamentada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es necesario que hagamos un proceso humano de sanación de herida. Si nosotros sanamos herida, entonces vamos caminando hacia un proceso de liberación. Y si nos vamos liberando poco a poco de las heridas del pasado y del presente que no nos permiten avanzar, vamos a llegar a ser personas con una gran calidad espiritual y una madurez espiritual grande. No significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a sufrir, que no vamos a tener caída, pero significa que vamos a saber abordar la vida, ¿verdad? Con toda la entereza espiritual que se necesita para responder a los desafíos que hoy vivimos. Entonces, este tema es un tema muy importante para todos nosotros. Sanar heridas es parte de un proceso de liberación para llegar a esa madurez espiritual que todos quisiéramos tener en este momento que hoy estamos viviendo. Para ello, vamos a leer dos textos bíblicos. Uno es el Salmo 103, versículo del 2 al 4, que habla un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre ese deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestra plegaria a Dios, ¿verdad? Que nos bendiga, que no se olvide de nosotros, que nos perdone, que nos acoge y sobre todo que sane nuestro corazón, ¿verdad? Ese es el primer texto bíblico, el Salmo 103, que va a iluminar la clase de hoy. Leemos el primer salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. El salmista del Salmo 103, ¿verdad? Sobre todo eleva una bendición desde lo más profundo del alma, una bendición al único que puede bendecir, al único de quien todo lo puede esperar, que es al Señor. Y le dice al Señor, no olvides nunca de su beneficio, perdón, a su alma, ¿verdad? Al alma, reconociendo alma y corazón, ¿verdad? Hablamos alma y corazón de una misma manera. Bendice alma mía al Señor, o sea, bendice corazón, sea agradecido con el Señor. No olvides todos sus beneficios, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. El perdón forma parte de esa sanación. Él es el único que puede perdonar nuestras iniquidades y es el único que sana todas nuestras enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, nos referimos a tres tipos de enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, enfermedades espirituales, que lo veremos más adelante en la exposición de los temas que vamos a abordar. Él es el único que puede sanarlo desde dentro, desde lo más profundo. No una sanación exterior, no solamente un repello en nuestra vida, sino una sanación integral desde lo más profundo. Él es el único que nos puede rescatar de la fosa, ¿verdad? Darnos vida. Él es el único que nos corona de bondad y de compasión. También vamos a presentarles un segundo texto que es el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, que también es formidable, es bellísimo. Ya hemos profundizado en él muchas veces. Es un texto realmente que nos da mucha paz, que nos da mucho alivio y que nos ayuda a sentirnos en el mar de la bondad y del amor de un Dios que nos llama y nos atrae hacia Él con lazos de amor. Entonces, que este texto también sea inspirador esta noche en esta clase. Lo leemos, por favor, Ana María. Vengan a mí
todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esto, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados. Es una invitación de Jesús. Jesús ve, contempla el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperanza, el desconsuelo, la tristeza del corazón humano. Él comprende mejor que nadie nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida, nuestra realidad. Antes que nosotros se lo pidamos, Él ya está acompañándonos. Por eso Él, haciéndose cercano a la realidad humana, al dolor, al sufrimiento, a la fatiga, al agobio, nos está haciendo esta invitación. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Es en el corazón donde se da la sanación. Es en el corazón donde se da la fe. Es el corazón donde se da el perdón. Es en el corazón donde se da la curación de la herida. Es en el corazón donde se suscitan los mejores sentimientos de fe, de esperanza y de amor. Es el corazón el lugar donde acontece Dios en nuestra vida. Es el corazón el que tenemos que cambiar. Cambiando el corazón, depositando nuestro corazón y nuestras fatigas y agobios en el Señor, encontraremos ese descanso que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sola razón. Dice Jesús, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Bien, entonces estos dos textos bíblicos son, por decir de alguna manera, el sustrato del cual partimos en este momento para entrar ya al primer tema, ¿verdad? Que es continuación del miércoles pasado. Es el tema número 5. El miércoles pasado quedamos en el 4. Este se llama Heridas en el camino y su sanación. Aunque muchas veces no sepamos definirlas, sabemos de sobra qué son las heridas, porque las hemos vivido. Es posible que podamos encontrar incluso algunas cicatrices evidentes en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Hay heridas en 3 niveles: a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel espiritual. Las 3 son diferentes y las 3 son importantes. No todas las 3 tienen el mismo orden. Estas 3 heridas, recordarán ustedes cuando al principio le hablé sobre la personalidad humana o el destino del ser humano. El destino del ser humano físico, psíquico y espiritual. Son las 3 dimensiones del ser humano, lo que integra al ser humano. Cada uno de estos son como procesos o niveles en los cuales nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos enfermos en el ámbito físico, ¿qué hacemos? Pues vamos al médico, nos hacemos exámenes físicos, buscamos medicina, buscamos la solución de un especialista en alguna rama de la medicina. Esto es lo primero. Cuando hay una enfermedad física, hay una enfermedad real. Está ahí, existe. Y entonces nos ponemos en manos de un especialista. Cuando hay un problema psicológico, pues vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, es como el segundo nivel. En este nivel psicológico, ¿verdad? Donde vamos al psicólogo o al psiquiatra, pues es porque experimentamos también una herida, que no es la herida física, tampoco la herida espiritual. Es una herida que tiene que ver con el tema de experiencias traumáticas, de experiencias humanamente fuertes en nuestra vida que no podemos
manejar o situaciones psicológicas concretas, ¿verdad? Que vamos viviendo, ¿verdad? Y el tercer nivel es el nivel espiritual. Y este tiene que ver con Dios, tiene que ver con la fe. Y con frecuencia cuando buscamos la mediación, y normalmente la mediación es la iglesia, es la fe, es la comunidad, es el sacerdote, es el guía espiritual, es el confesor, ¿verdad? Vamos a buscar poder solucionar nuestras heridas espirituales, es crecer en este ámbito. Sin embargo, es bueno saber que cada uno de estos ámbitos o niveles no son como compartimentos estancos en nuestra vida. O sea, los tres niveles se interrelacionan entre sí. Sabemos que si hay una herida psíquica, la somatizamos en nuestro cuerpo. O sea, si hay un problema psicológico, inmediatamente el cuerpo reacciona. Nos enfermamos, tenemos úlceras gástricas, nos ruborizamos, tenemos problemas de tipo, qué sé yo, sí, gástrico del corazón, tenemos infarto, tenemos, bueno, nos afecta de alguna manera, ¿verdad? Las heridas psíquicas nos afectan físicamente. Y las heridas físicas también nos alteran la psicología, nos alteran nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro humor. Y cuando tenemos heridas espirituales también nos afectan. Aunque son de otro orden, no son de orden físico ni de orden psicológico, son de orden espiritual, pero también nos afectan, ¿verdad? Los padres de la iglesia, sobre todo los místicos de la vida espiritual, saben lo que son las heridas espirituales. Ya les compartí a ustedes que Santa Teresa de Calcuta vivió de toda su vida, 20 años de su vida, que además fueron lo más fecundo en su vida, sin sentir a Dios en su vida. Y luchaba día y noche por experimentar a Dios en su vida. Aunque son heridas de otro tipo, ¿verdad? Pero siempre nos afectan a nivel de la misma persona. Entonces, estos tres destinos se interrelacionan entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro. También es importante saber que hay algunas heridas espirituales que no son producidas tanto por la búsqueda de Dios en nuestra vida, sino que son producidas a veces por el pecado, ¿verdad? Y otras, pues las que han vivido los místicos, la gente de fe, son heridas nacidas del amor. El pecado te deja heridas que debemos de sanar. Por ejemplo, el pecado nos deja heridas como la amargura de una infidelidad, ¿verdad? Es tremenda. La infidelidad no solamente provoca un problema a nivel de la psiquis ni a nivel de lo físico, sino también a nivel espiritual. Nos volvemos amargados. El malestar del odio, por ejemplo, el sentir odio. No nos sentimos tranquilos con nosotros mismos. Nuestra conciencia nos dice que no estamos bien. Entonces el odio nos hiere de alguna manera la dimensión espiritual, y así la física y así la psicológica. El remordimiento tras una ofensa que le hayamos hecho a alguien, ¿verdad? La tristeza que sucede cuando somos egoístas, sobre todo cuando pecamos, ¿verdad? Con el pecado de omisión, cuando no hacemos el bien que debemos de hacer, sino el mal que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, estas tres destinos o estos tres heridas se interrelacionan entre una y otra, ¿verdad? Son heridas en distintos niveles, pero que al final de cuentas son heridas que tenemos nosotros que sanar, que purificar. Yo les invitaría a no centrar la consideración solamente en las heridas físicas y psicológicas, sino en las tres, ¿verdad? Puedes sanar las tres debidamente, contando siempre con la gracia que es puro don de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, la fe. Recordemos que el perdón de Dios, como dice la palabra de Dios, el perdón de Dios aniquila la culpa. Cuando Dios nos perdona, ya no existe la culpa, ya no existe el pecado. Y podemos sanarlo, ¿verdad? A través
de la confesión, de una confesión sacramental hecha consciente y con el firme propósito, ¿verdad?, humano, espiritual y psicológico de no volver a pecar o no caer o reincidir en lo mismo. Y si se da la ocasión de reincidir, pues nos volvemos a levantar. Hemos dicho otras veces que el santo no es santo porque nunca pecó. El santo es santo porque cuando cayó siempre se levantó, porque se confió al Señor, porque escuchó este evangelio, porque puso su corazón en Jesús, porque su fatiga y sus agobios los puso a Jesús. Entonces podemos ir superando las heridas y especialmente la herida espiritual, la podemos ir superando cada vez más que nosotros vamos madurando espiritualmente. Y como les digo, los místicos tienen experiencia de esto y lo saben muy bien. Bien, tanto la sanación de las primeras como la maduración de la tercera, que es la espiritual, nos permiten a nosotros mirar con ojos nuevos todas estas heridas que acaso arrastramos. Heridas supremas todas, incluso incluyendo la muerte a la que le tenemos miedo, ¿verdad? Para poder llegar a descubrir su sentido pascual. Recuerden cuando desarrollamos el tema de la teología de la cruz, ¿verdad? La cruz pascual de Cristo. Una cruz sin Cristo no es cruz cristiana. Y una cruz que no nos lleva a la resurrección tampoco es cristiana. Entonces, así es como en lo espiritual, en lo psíquico y en cierto modo en lo físico, no vamos a encontrar nada tan sanador como el amor auténtico de Dios en nuestra vida y esa capacidad de amar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por don y gracia. No hay ser humano que haya sido hecho para odiar. Todos hemos sido hechos para amar. ¿Y por qué somos infelices? ¿Por qué no sentimos felicidad? ¿Por qué nos sentimos mal? Porque no estamos realizando nuestra vocación. Y nuestra primera vocación, nuestra vocación fundamental es la vocación al amor. Y cuando nos amargamos, cuando tenemos resentimiento, cuando no perdonamos, cuando sentimos odio, cuando vamos cargando de esas heridas, cuando no hacemos el proceso de curación correctamente, entonces nos sentimos agotados, nos sentimos tristes y no experimentamos el don de Dios en nuestra vida. Pero hoy el Evangelio y el Salmo que hemos leído al inicio nos ayuda a entrar a la experiencia de la gratuidad, de la gracia y del amor que Dios nos ha dado y nos ha llamado a nosotros. El ser humano solamente se puede realizar en el amor. Como diría San Juan Pablo II, al final de toda la historia, el amor es el que triunfa, no el odio, no la muerte y no la venganza. Bien, pasamos al número 6, ¿verdad? Ya propiamente con el tema de sanando heridas, ¿verdad? Para este tema de sanando heridas, yo quiero hoy ayudarme de este proceso que se conoce en las etapas de luto y de duelo inspirado en una doctora, Elizabeth Kubler, ¿verdad?, que es psiquiatra. Quiero ayudarme a partir de esta propuesta psicológica de la doctora Elizabeth Kubler, que es una teoría, ¿verdad?, que algunos de ustedes pues han conocido, ¿verdad?, porque seguramente algunos de los que están en el curso de espiritualidad pues son psicólogos, psicólogas, pueden haber psiquiatras o personas que han trabajado en el ámbito de recursos humanos dentro de las empresas. Entonces, conocen un poco, ¿verdad?, esta teoría. Yo honestamente pues la he estudiado por el acompañamiento espiritual que tengo que dar a las personas que han experimentado a lo largo de su vida pues alguna pérdida. También les confieso, me ha ayudado mucho a mí también en mi proceso humano de madurez cuando he tenido también esta experiencia humana de pérdida, ¿verdad? Comencemos diciendo algo sobre quién es Elizabeth Kubler.
es una doctora en medicina, es psiquiatra. Su personalidad fuerte y controvertida la llevó a ser retenida en el campo de concentración de Majdanek, ¿verdad?, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es liberada, pero tras su liberación opta por quedarse trabajando como voluntaria con los presos. Y este hecho va a marcar su vida y va a definir luego su interés que ella va a tener por el comportamiento de las personas ante la inminencia de la muerte. Y su trabajo, pues durante décadas, va a ser con enfermos terminales, prioritariamente enfermos de cáncer, ancianos y niños desahuciados. Hizo que esta experiencia en ella, ¿verdad?, se convirtiera en una autoridad mundial sobre el proceso de la muerte. La doctora Elizabeth Kubler es autora de libros fundamentales como La muerte, Un amanecer, Lecciones de vida, o sobre el duelo y el dolor, que es el tema que vamos a desarrollar ahora a partir de este tema de sanando heridas, ¿verdad? La doctora Elizabeth, ¿verdad?, suele hablarnos de 5 etapas, ¿verdad?, en este proceso de sanación de la herida o del duelo, sobre todo, ¿no? Etapas que se suceden, ¿verdad?, en los momentos, sobre todo, de sufrimiento grande, cuando hay pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, o cuando vivimos experiencias duras, traumáticas, ¿verdad?, como la que hoy estamos viviendo en la humanidad, o sea, acontecimientos que van a afectar nuestra vida. Entonces, vamos a entrar, Ana María nos va a ayudar esta noche para explicarnos en qué consisten estas 5 etapas, ¿verdad? La intención de compartir con ustedes esta etapa es para que nos podamos ayudar en el proceso que ella propone en el tema espiritual, ¿verdad? Cómo la dimensión espiritual tiene para nosotros una importancia vital en la superación del dolor, del sufrimiento y sobre todo del duelo. Entonces, les dejo este momento con Ana María para que ella nos ayude en este momento y nos ilumine a través de la explicación de las 5 etapas de la superación del luto y del duelo de la doctora Kubler-Ross. Bien, gracias, Padre. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida importante que nosotros podamos sufrir. Puede ser desde la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de un cambio de casa, por ejemplo, así repentino. En fin, puede ser algo o alguien importante para nosotros. Estas 5 etapas que nos propone la doctora Elizabeth son importantes. Este es el orden más o menos en el que las podemos vivir, pero no necesariamente. A veces vamos viviendo una, entramos a otra, regresamos, pero lo importante es avanzar, que no nos detengamos. El duelo es un proceso personal. Ninguno es igual a otro, no hay una fórmula correcta. Estas son sugerencias, pero lo que sí es bien importante es que vivamos ese duelo, que vivamos ese dolor y lo superemos para poder avanzar. La primera fase es la etapa de la negación. Cuando una persona sufre una pérdida importante, lo primero que hace es levantar sus mecanismos primarios de defensa. Esto es normal. No queremos sufrir. Y levantamos estos mecanismos de defensa para postergar, aunque sea un poquito, el impacto de esa agresión de la noticia que hemos tenido, de la pérdida que hemos tenido. Esta primera barrera defensiva nos lleva a quienes lo estamos viviendo a decir y a sentir: no quiero, no puede ser, debe tratarse de un error, y nos convencemos de que ha habido una equivocación.
En esta etapa sucede lo que llamamos el shock temporal. Ignorar el evento, situación o persona, rehusarnos a hablar de ese evento que nos provocó ese estado de shock. Pero también nos ayuda a minimizar el dolor profundo mientras intentamos comprender el porqué. La segunda etapa es la ira o el enojo. Esa ira, ese enojo puede estar dirigido a objetos, a personas, a amigos, a familiares. Podemos sentirnos resentidos y culpables por estar enfadados, y eso nos hace aún enfadarnos más. Aquí en esta etapa sobreviene la inestabilidad emocional. La ira se muestra a través de palabras y acciones. Pero también es una forma de desahogarnos, de desahogar ese dolor y ese temor interno que tenemos. La tercera etapa es la negociación. En esta etapa reaccionamos a los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad. Y a menudo es para intentar recuperar el control. Nos sentimos perdidos, sentimos que perdimos el control de nuestra vida y eso nos hace empezar a cuestionarnos, ¿verdad? Si hubiéramos buscado atención médica antes, eso no hubiera pasado. Si yo hubiera sido un mejor empleado, esto no hubiera pasado. Y en esta etapa también pedimos ayuda a un poder superior y hacemos promesas a cambio de que se reduzca ese dolor. La negociación se percibe como una forma de volver a tener ese poder y nos ayuda a autorreflexionar. La cuarta etapa o cuarta fase es la depresión. Esta depresión suele aparecer con sentimientos de angustia e ideas circulares y negativas. Lo particular en este caso es que estas ideas no son solo la causa de la depresión, sino también y sobre todo son la consecuencia. La depresión es más bien el resultado de la conciencia de lo ya perdido. Es una etapa de tristeza profunda. Puede afectar incluso el apetito, el sueño y la capacidad de autoconcentración. Nos ayuda a sentirnos más presentes en el duelo. Todo ese dolor que sentimos nos hace que sintamos que estamos viviendo el duelo. Y finalmente, la quinta etapa, la aceptación o rechazo. Cuando llegamos a esta etapa, quiere decir que ya hemos tenido el acompañamiento y el tiempo necesario para superar las fases anteriores. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido ya manejar su ansiedad y su cólera. La aceptación no es necesariamente una etapa feliz. Es un paso al aceptar el reto y el desafío de superar el momento, o bien del rechazo, de crear ideas, sentimientos, pensamientos y relectura del evento creado. Un sistema de valores alternativos que nos ayuden a madurar el acontecimiento, a comprenderlo, a entenderlo y vivirlo desde otra perspectiva. Nos ayuda en la movilización para crear un nuevo orden en un nuevo escenario que nos toca afrontar o asumir una nueva realidad. Aquí terminan las etapas, padre. No sé si usted quiere agregar algo más.
Voy a validar el sonido del padre un momentito. Ahí está. Estaba luchando. Me sentía solo, mudo aquí, no sabía qué hacer. Estaba traumado, ¿verdad? No hallaba cómo comunicarme con ustedes, ¿verdad? Es expresión de estas etapas, ¿verdad? Gracias, Ana María, te agradezco, ¿verdad? Ahí Ana María nos ha presentado como una síntesis, ¿verdad? Sucinta de las 5 etapas. Cada una etapa pues tiene toda una teoría, ¿verdad? Y es mucho más, digamos, contenido, pero aquí Ana María nos ha ofrecido una síntesis, ¿verdad? Muy bien lograda de todas estas 5 etapas. Voy a presentarles ahorita un dibujo, ¿verdad? Todavía para que puedan ustedes visualizarlo de forma sintética, porque sobre este dibujo quiero decir algunas cosas para complementando lo que Ana María nos ha compartido. Primero, conviene entender que estas etapas, ¿verdad? Son meramente aproximaciones conceptuales, ¿verdad? No descripciones estrictas, o sea que no se dan en cada persona de igual manera. De hecho, no se dan todas tampoco, ¿verdad? O pasamos de una a otra con más facilidad. Algunas personas tienen, digamos, como la capacidad humana poder pasar de una etapa a otra, ¿no? Como regresar a otra etapa, o no todas las etapas se cumplen dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, son aproximaciones conceptuales, no son descripciones estrictas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos humanos siempre complejos, y cada uno de nosotros somos única y irrepetible, y nuestra propia experiencia y nuestras propias fortalezas, nuestras propias debilidades, nuestra psicología son distintas. Esto, el objetivo de presentarles a ustedes dentro de la clase de espiritualidad, esta teoría de Elizabeth, ¿verdad? De la autora Elizabeth, es para ayudarnos a entender que es muy similar a las luchas interiores que nosotros tenemos a nivel espiritual. O sea, cuando tenemos que enfrentar nosotros un recuerdo doloroso o debatirnos entre el sí y el no de la aceptación de una realidad, entra en juego aquí todo, lo psicológico, lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Y lo que se trata es que podamos entender analógicamente, ¿verdad? El proceso espiritual. El proceso espiritual también pasa por estas etapas muchas veces. Y el proceso espiritual al final no es la negación de la realidad, porque la realidad está ahí, el dolor está ahí, el ser querido ya no está, la persona ya no está. Incluso en el ámbito espiritual, en una de las etapas nosotros le reclamamos a Dios, peleamos con el Señor, no queremos saber nada de Dios, e incluso no aceptamos ningún consejero espiritual, abandonamos la iglesia, le damos de espalda a Dios y no queremos saber nada de la religión. O sea que analógicamente en el proceso de duelo a nivel humano también hay un duelo y una pérdida en el sentido espiritual. Y estas etapas a nivel humano, psicológico, también, ¿verdad? Se confunden entre ellas, unos se adelantan o se retrasan, ¿verdad? Pero la lucha ahí sigue, la iluminación va adelante, ¿verdad? Y entonces aquí caemos nosotros en lo que decíamos en la última etapa, ¿verdad? Que la realidad no cambia, posiblemente entramos a una fase distinta. El dolor y el sufrimiento nos tiene que ayudar a madurar, no solamente emocionalmente, humanamente, en aceptación de la realidad, sino que nos tiene que ayudar en el fortalecimiento de nuestra dimensión espiritual, la inteligencia espiritual. Porque el dolor, ¿verdad? Y la situación humana dura que vivimos no puede marcar nuestra vida. O sea, la última palabra
de Dios en el horizonte humano no es el dolor, no es la muerte, es la cruz pascual de Cristo. O sea, las heridas van a estar presentes, las heridas están en nuestra vida, las heridas las vamos a sentir. O sea, la espiritualidad no nos puede hacernos enajenarnos de la realidad, y la espiritualidad no va en pleito contra estas etapas. O sea, vamos a vivir, por muy cristiano que seamos, por muy persona de fe que seamos, por muchos años que estemos en la iglesia, no por eso vamos a evadir la realidad y la humanidad que llevamos dentro. Y cualquier persona, ¿verdad? Y no podemos juzgarla, no podemos condenarla y no podemos escandalizarnos, decir, qué barbaridad, esta persona, esta amiga que ha vivido tantos años en la iglesia, que lleva 30 años en la escuela de formación cristiana, que pertenece a este grupo, ha tenido una pérdida y mira la respuesta que esta persona ha dado. No podemos caer nosotros en eso, porque el proceso humano, psicológico, va a la par del proceso espiritual. O sea, al final, cuando hablamos de la aceptación de la realidad, estamos hablando de un nivel de espiritualidad en la que tenemos que transitar por esas etapas para llegar realmente a la paz interior, a sentirnos realmente libres, a experimentar nuevamente la paz, capaz de aceptar y vivir contento con nosotros mismos, con las consecuencias de las situaciones que hemos vivido y capaz de generar en nosotros una fuerza donde también nosotros podamos animar a otros. Entonces, si dentro de nuestro mundo espiritual o de nuestras relaciones de comunidad de fe encontramos a personas que están sufriendo, pero no les juzguemos, no les condenemos. La persona tiene que hacer su propia experiencia, tiene que hacer su propio paso, tiene que hacer su propio reconocimiento del paso de Dios en su vida. Y cada uno vive su vida. Recuerden que hemos dicho que la persona humana no es un traje hecho ya definitivamente como una camisa, ¿verdad? La persona se va haciendo y nos vamos haciendo en experiencia, en el dolor. Pues la espiritualidad también va creciendo, la espiritualidad va fortaleciendo. Hay momentos de lejanía y hay momentos de acercamiento. Hay momentos que sentimos a Dios en nuestro corazón y lo sentimos, lo vivimos, y hay días que amanecemos con una alegría espiritual profunda que nos sentimos casi como Cristo salvadores. Pero hay días que nos sentimos como el mal ladrón que está a la parte de la cruz diciéndole a Jesús, si tú que eres Dios, bájate de ahí y sálvanos, ¿verdad? Entonces, son procesos que vivimos. Entonces, la espiritualidad, igual, digamos, que estas etapas que proponemos aquí, pues que compartimos aquí de la doctora Elizabeth, son también parte de nuestro crecimiento espiritual, son parte de nuestras luchas interiores, son parte de lo que vamos viviendo. Entonces, no caigamos, pues, hermanos y hermanas, en la ligereza, ¿verdad? De criticar a los demás, de minimizar la lucha que otro está haciendo. Más bien, nuestra manera y nuestra postura cristiana es estar a la par del otro con compasión. Que compasión no significa con lástima, no significa con pesar. Compasión es estar a la par del otro, tal como hoy Jesús nos decía en el Evangelio: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados. Es comprender a la otra persona y comprendernos a nosotros mismos. Entonces, esa era pues la idea, ¿verdad?, de presentarles a ustedes en este tema sexto de sanar la herida, esta teoría para que podamos entender que la vida espiritual también tiene sus caminos, sus picos altos como la pandemia y sus picos bajos. Y así va, así es el proceso, es parte de nuestra vida y lo hemos de vivir. Espero pues que esto lo podamos, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, desde esa perspectiva y no nos sintamos mal, ¿verdad?, en el momento que nos encontremos. Dios va adelante de nosotros como estos discípulos de Emaús que van viviendo su duelo, su dolor, su sufrimiento y que se escandalizan cuando Jesús le dice que hablan. Y ellos le dicen, pero tú eres el único en Israel que no te das cuenta lo que ha pasado. Nosotros que lo hemos dejado todo, un tal Jesús de Nazaret que pasó por el mundo haciendo el bien, y van contando.
Y Jesús dice en el camino, qué torpes son y qué ignorantes. ¿Acaso no sabían? Y empieza a relatarles nuevamente la escritura. Entonces, reconocer estas etapas a nivel psicológico y reconocer estos picos altos y las explanadas en la vida espiritual es reconocer que vamos caminando, que vamos haciendo camino, que no todo lo sabemos. La espiritualidad no se fundamenta en verdades de fe ni en dogmas de fe. La espiritualidad se fundamenta en la propia experiencia de vida a medida que vamos caminando y a medida que vamos sintiendo que nuestra vida tiene sentido. Así que no nos sintamos culpables, no nos sintamos mal si en algún momento no sentimos ni experimentamos a Dios, no nos sintamos mal cuando a veces hay días que amanecemos peleados con Dios. A Dios le gusta, le encanta esto. A Él le fascina. Miremos la fe de los profetas. Miremos la fe de los discípulos. Miremos la fe de Jesús. El mismo Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si Jesús, estando en la cruz, clama al Padre en el momento del dolor, el sufrimiento y de su muerte inminente, como nosotros, seres humanos, caducos, pecadores, no vamos a sentir lo mismo. Entonces, la espiritualidad nos tiene que ayudar a entrar a una dinámica de esto, ¿verdad? Lo importante aquí, y con esto termino este punto, es que todo problema humano, ¿verdad?, tiene una dimensión espiritual. Todo problema psicológico tiene una dimensión espiritual. Y que los problemas psicológicos no se quitan queriéndolo quitar de frente, sino creando, como decíamos, un sistema de valores alternativos que nos ayuden a sobrellevar y absorber aquello negativamente humano que nos está haciendo sufrir. Y ahí tenemos la fe, ahí tenemos el amor, ahí tenemos los valores de la confianza y tenemos fundamentalmente los valores de la vida espiritual. Y entonces hacemos ese camino y por eso yo les he invitado, por ejemplo, a hacer estas tareas el miércoles pasado, ¿verdad? Hacer este diario espiritual para que ustedes vean cómo van creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo, pero así es nuestra vida. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, no vamos a dejar nunca de crecer. O sea, nunca hay un límite en el crecimiento de la vida espiritual. Bien, vamos a pasar rápidamente al tema número 7, que es sobre la libertad y el tema de la dependencia, ¿verdad? Que consiste en aprender a elegir lo que conviene y aprender a elegir lo que edifica, ¿verdad? La libertad, partamos nosotros, que es una forma de vida. La libertad es una condición indispensable para ser libre. O sea, y para ser libre tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la palabra libertad significa y lo que significa las consecuencias de vivir en libertad. A veces se juega con la palabra libertad dándole un significado diferente. Al menos en la práctica decimos soy libre. Y suele decirse esto cuando hago lo que a mí me place. O sea, soy libre cuando hago lo que a mí me da la gana. Sin embargo, hay apetencias que esclavizan, aunque yo haya optado por ella libremente. En ese caso no estamos hablando de la libertad, sino que estamos hablando de una dependencia, que es precisamente lo opuesto a la libertad. Por ejemplo, un vicioso, una persona que tiene un vicio, que actúa siguiendo lo que más le agrada, no es una persona libre, es un esclavo de su vicio. Dentro de nosotros, el hombre viejo quiere imponer sus valores. Por eso recuerden ustedes que San Pablo insiste que es necesario dar muerte en nosotros al hombre viejo, que es nuestro peor enemigo. El que se quita la vida, por ejemplo, porque quiere, no ha realizado un acto de libertad, sino que ha actuado presionado por una fuerza interior que lo esclaviza y lo conduce a la muerte. O sea, libre para San Pablo, libre en la espiritualidad cristiana,
libre en espiritualidad claretiana es quien supera los obstáculos que se le presentan en el camino para hacer el bien y actúa desde eso ya liberado. ¿Cuáles son los caminos para ampliar nuestra libertad? ¿Cómo podemos nosotros ir experimentando un nuevo uso de nuestra libertad? Pues la experiencia del quid pro quo, ¿verdad?, que les estoy proponiendo vivir en este curso de espiritualidad, nos sugiere poner dos limitaciones a nuestra libertad. La primera es lo que nos conviene y la segunda es lo que nos edifica. Con ambas se responde a una pregunta clave. ¿De qué te sirve hacer siempre lo que te gusta si al final te dejas insatisfecho y esclavo? O la palabra que nos trae, ¿verdad?, de San Antonio María Claret, que produce el quid pro quo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Por eso, siempre hay que aprender a elegir lo que conviene. Aprender a elegir lo que conviene. La sociedad de consumo promueve que tus decisiones giren en torno a la satisfacción de tus gustos e inclinaciones. Esto es así porque cuando alguien depende de esa significación, es muy fácil estafarlo. Crear una necesidad que esclavice a otras personas hoy es fácil. Y esto lo aprovechan los estafadores, ¿verdad?, haciendo de una necesidad realmente de una situación como algo necesario, pero realmente no es necesario. A todos nos ha ocurrido a veces, a ustedes y a mí, yo lo confieso, yo caigo muchas veces en esto, a veces compramos cosas que no necesitamos, porque en ese momento, bajo la presión sorda de la propaganda, nos decidimos comprar algo movido por el impulso, porque estaba de moda, porque me daba cierta categoría o cierta identificación social. Y así es como funcionamos, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Y esto realmente es perjudicial. Y el problema es que las continuas gratificaciones que nosotros nos hacemos crean un estilo de vida y no se centra en la persona, sino en torno a necesidades que a veces son inventadas por nosotros mismos y lo que cuesta salir de ellas. Poco a poco nos vamos haciendo caprichosos y volubles en la toma de decisiones. Por eso se insiste a lo largo de este curso de espiritualidad en que la llamada de Cristo nos exige salir de nosotros mismos. Eso mismo ocurre en cualquier nivel humano. O sea, para vivir unos valores, para comprometernos socialmente, para prestar un servicio o simplemente para mantener una opción, es fundamental que dejemos de cultivar un estilo gratificante y que encontremos otros motivos más profundos que fundamente tus decisiones, movidos más por lo relacional, ¿verdad? Movido más por lo que podemos realmente decidir. El quid pro quo nos invita a dar un paso del me gusta hacia lo que me conviene, porque no todo lo que me gusta me conviene. San Pablo lo dice muchas veces, ¿verdad? No todo lo que aparentemente es bueno, ¿verdad?, es lo que me conviene. A lo mejor eso que parece bondad es lo que me va a esclavizar. Entonces, este paso supone un avance en nuestra capacidad de libertad. Por lo tanto, nosotros como cristianos, desde la espiritualidad cristiana, estamos llamados a elegir lo que nos edifica. O sea, es el segundo camino propuesto para ampliar la libertad. Es el de saber elegir lo que edifica a mí, a mi persona y a los demás. El quid pro quo, de nuevo, nos invita a saltar desde lo que me apetece hacia lo que me construye, que son dos cosas diferentes. No me muevo por lo que me apetece, porque a lo mejor aquello que me apetece no me es sano. Por ejemplo, si sufro de sobrepeso, a mí me encanta el pastel y vivo pidiendo pastel, pero desgraciadamente tengo que limitar mi ingesta de pastel porque yo sé que me hace daño. Entonces no es lo que me apetece, sino es aquello que me hace bien. Entonces prefiero elegir algo que me va a ayudar a bajar por lo menos de peso. Ahora, San Pablo nos propone
un breve enunciado sobre la libertad y dice así, dice San Pablo, siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos los que pueda. He tratado de adaptarme lo más posible a todos para salvar como sea a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, del cual espero participar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 y del 22 al 23. Bien, hemos llegado ya casi a las 8:33. Creo que estamos pasándonos un poco. Voy a dejar el tema aquí. Vamos a seguir profundizando el próximo miércoles en este último tema sobre aprender a elegir lo que edifica. Y tenemos 3 ejercicios que les iba a proporcionar hoy esta noche para que lo hicieran, pero también lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Mientras vayan haciendo el ejercicio del miércoles pasado. Vamos a concluir ahora nuestra clase con una oración sálmica para terminar, que tiene que ver con el tema que hoy hemos hablado sobre el tema, ¿verdad?, de la liberación, de crecimiento, de sanar heridas, de ser libre, de vivir una espiritualidad realmente basada desde la realidad que nos ayude a asumir, ¿verdad?, todo aquello que nos está provocando dolor y sufrimiento. Ana María, te pediría que pasemos a la última diapositiva donde está la oración sálmica. El miércoles que viene, pues le compartiré estos ejercicios, ¿verdad?, para que los podamos hacer, ¿verdad?, cada uno personalmente. La oración sálmica está inspirada en el Salmo 23. Les pediría a todos ustedes, ¿verdad?, en este momento que cierren sus ojos, ¿verdad? Ana María va a ayudarnos orando por nosotros a través de esta oración y al final pues yo haré la bendición y con esto terminamos nuestra clase por hoy. Muy bien. Antes de hacer la oración, solo quiero dar un aviso. Están preguntando en el chat por la presentación. Sí, con mucho gusto. Al terminar el tema, les vamos a enviar la presentación y de los temas anteriores ya la enviamos. Si por favor hay algún grado que no la ha recibido, como ya vimos por ahí uno en el chat, con mucho gusto se los vamos a enviar. Vamos entonces a hacer la oración sálmica para terminar nuestra jornada de hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos y hermanas, buenas noches. Que Dios les bendiga pues a cada uno de ustedes y que podamos hoy descansar, ¿verdad?, con esta oración sálmica. Pueden, si quieren, buscarla en su Biblia y hacerla personalmente antes de cerrar sus ojos esta noche, ¿verdad? Recuerden y no nos olvidemos que en esta tarea de vida espiritual lo que pretendemos es encontrarnos con este Señor que es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Ánimo, que estén bien, buenas noches, que descansen. El próximo miércoles llueve, truene o relampaguee. Ahí nos vemos. Cuídense mucho.
Gracias, Ana Padre. María. Buenas Gracias, noches. Padre. Padre, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Cuídense, que estén bien. Buenas noches. Adiós, Ani. Adiós. Bendecida noche. Buenas noches a todos. Para quienes están tomando lista, por favor, Francisca Palma y María Teresa de Paz, de primero diurno, y Ana Virginia, de primero catequesis, por favor. Adiós, Pati. Adiós. Buenas noches. Noche, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Nidia. Buenas noches. Dios Aidita. Buenas noches. Dios, Silvia Ruth. Adiós. Cuídense. Oh. Bye. A ti no miras en Facebook Rosamalia. Rosamalia, de tercero, primero. de tercero estuvieron diciendo algunas personas que les había costado ingresar y yo después las envié a Facebook, pero no las he logrado determinar si están acá. De primero estaba Dolores y Jacqueline. Sí, pero en Zoom, pero en Facebook no. Me faltan las que se conectan por Facebook. Solo las dos que te mencioné. Solo las dos. Francisca Palma y María no Teresa. sé, no sé si Ahí están Marisela levantando Méndez. la mano dos personas. Ahí Sí, dice aquí Elio está López Amalia. Cabrera. Es Amalia y su Jacqueline. hermanita. Ajá, No, Jacqueline es y Amalia. Dolores. No, es Amalia. Ah, y su Amalia. hermanita. Sí, las dos de tercero. Ajá. Ya las vimos. Pasen buena noche. Gracias, Silvita. Silvia Ruth. Buenas Feliz noches. noche. Gracias a todas. Ok. Pasen buena noche. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Pati, disculpa, Dime. ¿Sí? los comentarios, ¿cómo los podemos sacar del chat? Hay uno ahí para el padre Silvio, pero no sé cómo. Del No, Zoom, el Pati. chat de Zoom, ajá. Sí, ya los estoy sacando. Ah, gracias, Regina. Voy a Bye. mandar solo él. Ah, bye. Muy bien, gracias. Sí, es que los que yo tengo aquí son de Facebook. Bye. Pasen buena noche. Buenas noches. Ya no salía, Regina. Que me quedé aquí haciendo esto. Porque al salir, como no lo estoy grabando aquí. Sí, Espérame, pues. espérame.